El pasado sábado 29 de agosto se terminó oficialmente la primera temporada de The Old House, una serie animada de Disney que a lo largo de los meses nos ha traído muchas polémicas. Sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en uno de los programas más populares del 2020. Mediante sus redes sociales, Dana Terrace, creadora de la serie, dio un mensaje de agradecimiento a todos por ver el programa. Ahora, The Old House entra en un periodo de hiatus hasta el estreno de su segunda temporada. Pero no te preocupes porque esta ya fue confirmada por Disney días antes del estreno de los primeros episodios. Sin embargo, por ahora no hay una fecha definida. Ya sea que te haya gustado o no el último episodio, todos nos quedamos con muchas dudas. Es por eso que hoy hablaremos de 5 tramas que la segunda temporada de The Old House debe resolver. Asimismo, estaremos mencionando algunas teorías de los fanáticos. Cabe aclarar que este video estará lleno de spoilers, por lo que te recomendamos ver primero la serie. Te dejaremos un link en la descripción con toda la información y ya que estás por ahí no te olvides de suscribirte y activar la campanita para ver más videos sobre tus series animadas favoritas. Los poderes de Eda y Lilith. Una de las tramas más importantes del final de temporada fue la maldición de Eda y su relación con Lilith. A lo largo del episodio conocemos un poco más de la historia de las hermanas. Nos enteramos de que Lilith le lanzó la maldición a Eda para ganar su puesto en el aquelarre, pero al final del capítulo se arrepiente y decide salvarla compartiendo con ella su maldición. Sin embargo, nos quedaron muchas dudas sobre esta trama. Para empezar, ¿quién le vendió el hechizo a Lilith? Sabemos que lo compró en el mercado negro, pero ella dice que pensaba que este solo duraría un día. Esto quiere decir que la persona que se lo entregó le mintió al respecto. ¿Acaso era alguien que ya tenía planeado hacerle daño a Eda? Por otro lado, nos preguntamos cómo funcionará de ahora en adelante la maldición de Eda y Lilith. ¿Será que ambas tendrán que tomar la poción para estabilizarse? ¿O debido a que la maldición se debilitó, esto ya no será necesario? Finalmente, nos queda la duda de si Luz será suficiente para ayudar a Eda a recuperar sus poderes. Tengamos en cuenta que ella recién está aprendiendo algunos trucos de magia, por lo que es muy probable que la serie introduzca a un nuevo personaje para solucionar este conflicto. Las cartas a la mamá de Luz. Esta es una de las más grandes interrogantes de la serie. Al final del episodio 16, Enchanting Groundfry, vemos cómo Luz le envía mensajes de texto a su mamá para hacerle creer que aún se encuentra en el campamento. En los últimos minutos del episodio, la mamá de Luz le agradece por sus cartas, algo que parece no tener mucha relevancia. Sin embargo, luego vemos una escena en la que efectivamente la mamá de Luz ha estado recibiendo cartas de alguien, haciéndose pasar por su hija. Con un acercamiento podemos leer que una de las cartas dice lo siguiente: hola mamá, estoy pasándola muy bien en el campamento. Hoy aprendimos sobre las hipotecas. No puedo esperar para ir a casa y verte. Espero que hagamos muchas actividades madre e hija por siempre y para siempre. Te ama tu hija, Luz. Algo que podríamos resaltar es que la carta fue enviada por alguien que claramente no sabe qué se hace en los campamentos, ya que asegura que están estudiando temas como hipotecas. Nuestra teoría es que las cartas fueron enviadas por uno de los amigos de Luz. Esto lo decimos porque si realmente esta persona quisiera hacerle daño a Luz, le diría la verdad a su mamá. En cambio, está encubriendo sus mentiras. Nosotros sospechamos de Eda, quien curiosamente le pregunta en el primer capítulo a Luz qué es un campamento, aunque King, Amity, Willow y Ghost también podrían estar involucrados. Cuéntenos en los comentarios quién crees que está detrás de este misterio. La relación entre Luz y Amity. El Lumity ha existido desde el primer momento en el que Amity apareció en la serie. Sin embargo, todo esto se hizo realidad en el capítulo 16 cuando nos enteramos de que Amity quería invitar al baile de la Luz. Al final del episodio, ella no le confiesa su amor. Sin embargo, esta trama continúa en el capítulo 16, Wing It Like Witches. Aquí la serie termina de desarrollar el personaje de Amity, quien decide dejar de lado a las chicas populares. Pero después de eso, convenientemente, no sabemos nada más al respecto. Es cierto que el conflicto principal en esta temporada giraba en torno a Eda, pero nos quedan muchas dudas sobre la relación entre Luz y Amity. Es decir, sabemos que Amity siente algo por Luz, pero ¿acaso este amor será correspondido? Además, en la segunda temporada Luz tendrá muchas responsabilidades. Ahora tiene que cuidar a Eda, ayudarle a recuperar sus poderes, estudiar en la escuela y buscar la manera de regresar a su mundo.
¿Tendrá tiempo para desarrollar su relación con Amity? Estamos seguros de que este será un conflicto principal en la segunda temporada de The Old House. ¿Cómo funciona la magia de luz? En el último episodio de la temporada nos enteramos de que los poderes de luz no funcionan fuera de las Islas Sirvientes. Por un momento pensamos que ningún tipo de magia funcionaba en el mundo de los humanos, sin embargo, Lilith sí pudo usar sus poderes. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen los poderes de luz? Claramente no es la misma fuente de poder que la de los demás hechiceros. Podría ser que en realidad los glifos son los que no funcionan en el mundo humano. Tal vez estos obtienen su magia del corazón del titán, por lo que al no estar en las Islas Sirvientes pierden automáticamente sus poderes. Esto quiere decir que, por el contrario, la magia de las hechiceras no proviene de ningún lado más que de ellas mismas. Lo que nos hace preguntarnos entonces por qué el emperador sí necesita de una fuente de poder externa. Los secretos del emperador Velos. Finalmente vimos el personaje más enigmático de toda la serie. Hay miles de teorías alrededor del emperador Velos. Las más comunes son las que aseguran que él es en realidad un humano. La serie nos da a entender que su gobierno es una tiranía encubierta. Además, al obligar a los hechiceros a escoger solo un tipo de magia, en realidad los hace más débiles. Claramente Velos no quiere que nadie obtenga mucho poder, pero sí tiene que contener la magia de los demás. Eso quiere decir que él no es tan poderoso como muchos creen. Por otro lado, al final de la temporada nos enteramos de que el verdadero objetivo del emperador es ir al mundo de los humanos. Sin embargo, no sabemos por qué. Lo más obvio es que quiere gobernarlos, pero ¿para qué? ¿Qué hay en el mundo de los humanos que es tan poderoso? Algunos dicen que tal vez el emperador sabe que la magia eventualmente se acabará, por lo que quiere encontrar otras fuentes de poder. Por otro lado, hemos visto que Velos es el único hechicero que tiene que tomar un brebaje para aumentar su poder. Esto último solo parece reafirmar la idea de que el emperador es un humano, pero si todo esto es cierto, ¿cómo llegó a las islas? Y aún más importante, ¿cómo logró ser tan poderoso a tal punto de reinar entre tantos hechiceros? Realmente esperamos que el pasado del emperador, así como sus motivaciones, sean resueltas en la segunda temporada de The Old House. Por el momento, estas son todas las incógnitas que la serie nos ha dejado. En los comentarios, cuéntanos qué otras tramas crees que deben ser resueltas en la siguiente temporada. Además, déjanos tus teorías sobre el verdadero origen del emperador Velos. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a este canal y seguir a cafetunes.net en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda que en nuestra web encontrarás todo el contenido actualizado de tus series y películas animadas favoritas. ¡Hasta la próxima!